de Apocalipsis, el papel de Jesucristo, como el Señor Dios Todopoderoso, pues interesado en salvar, en corregirnos, en hablar a su iglesia, pues vemos que trata con nosotros. Podemos ver Apocalipsis capítulo 1 en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vemos cómo interviene Jesucristo en esto, y la revelación viene a Cristo, una muestra fehaciente de su divinidad, que está vivo, que está trabajando por cada uno de nosotros, porque el Señor le da la revelación a Cristo, para que Cristo se la dé a su ángel, y que el ángel se la dé a Juan. Aquí vemos el papel de Cristo, que sigue con cada uno de nosotros, que sigue ministrando y sigue supervisando su iglesia. El Señor no le da esta visión a Jesús para que la dé al ángel, y luego el ángel a Juan, y Juan al ángel de la iglesia, y luego a nosotros. No lo hace para que conozcamos una historia más. Lo hace para instruirnos, para alertarnos, para hablarnos, sobre todo de estos acontecimientos que debemos conocer, del comportamiento de la iglesia y de usted, lo que debe seguir y lo que debe corregir. Y lo hace Cristo, Jesucristo de Nazaret. ¡Qué importante! Jesucristo en sí, supervisor de la iglesia, de cada uno de nosotros, que está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros como sumo sacerdote. Y vemos aquí que es una revelación de Cristo que recibe de Dios. Recibe de Dios. Cristo vino como ser humano, ministró, murió por cada uno de nosotros, murió en la cruz, vivió, murió por nosotros, resucita y asciende al cielo. O sea, no está muerto. Si Él intercede por nosotros, si Él recibe de Dios la revelación para darla a conocer, no está muerto, está vivo. Y sigue trabajando en favor de cada uno de nosotros. Sigue trabajando, sigue obrando para que nosotros alcancemos salvación, para que alcancemos instrucción. Me gusta esto. Me gusta el papel que sigue jugando Cristo. Porque esta carta, esta revelación, pues data de más de 2000 años. Sin embargo, corrige hoy, instruye hoy, opera hoy para cada uno de nosotros. Y Jesucristo no se limita a morir por nosotros y redimirnos, sino a continuar actuando con nosotros en conformidad a lo que es la promesa que Él había dado, sobre todo a sus discípulos y a nosotros hoy. Cuando en el libro de Mateo capítulo 28 los envía a predicar el evangelio, a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas como Él ha mandado, y que Él estará con nosotros todos los días del mundo hasta el fin del mismo, quiere decir que Cristo no desmaya, que Cristo sigue obrando por cada uno de nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Usted diría, ¿y cómo? A través de su Santo Espíritu. A través de su Santo Espíritu. La palabra dice que recibiremos el Espíritu de Cristo. Y cuando habla del Espíritu de Cristo, se refiere al Espíritu Santo de Dios, evidenciando de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la misma cosa. Dios que se manifiesta como Padre, que se manifiesta como Hijo y que se manifiesta como Espíritu Santo. Es esto. Y aquí vemos, Cristo sigue con nosotros a través de su Santo Espíritu. El Espíritu nos redarguye. El Espíritu es responsable de entregarnos aprobados delante de Dios.
El Espíritu es la tercera persona, no tercera persona en materia de categoría, sino la última o la última manifestación responsable de entregarnos aprobados a Dios. ¿Cómo le explico? Dios Padre habló a su pueblo por medio de los profetas. Luego viene Dios Hijo. Por eso Hebreo dice, Dios, hablando en otros tiempos al pueblo por medio de los profetas, hoy habla por medio de su Hijo. Hablando el escritor de Hebreos de lo que es la divinidad de Cristo y la superioridad de Cristo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios habló, Dios ministró y se utilizaban los profetas para dirigir y hablar al pueblo. Amén. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó, mediante él, el Hijo creó el universo. Ahora nos habla por medio del Hijo, hablándole el escritor a todos los cristianos judíos. Habla por medio de los profetas al pueblo. Dice, ahora habla por medio de su Hijo. Ya el Hijo muere. Y dijo en una ocasión, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy, vendrá a ustedes otro consolador, Paráclito, otro con la misma condición que yo. Habló Dios a lo que es el pueblo por medio de los profetas. Luego habló por medio del Hijo y ahora nos habla y queda con nosotros el Espíritu Santo. Por eso se le llama tercera persona, porque ya es la última en ministrar. Es la responsable de entregarnos aprobado y de tocar a cada persona para que se convenza de pecado. El Espíritu Santo es que convence de pecado y trata con cada persona para que venga al Señor. Es la idea. Y ahí vemos la manifestación del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Continúa el Hijo ministrando. En esta ocasión que relata lo que es el libro de Apocalipsis, recibe de parte del Padre lo que es la revelación para que se la dé al ángel y el ángel como mensajero se la comunique a Juan por las vías que entiende el Señor. Y sigue Cristo ministrando, sigue Cristo trabajando, sigue Jesucristo obrando. Es a Cristo que le da la revelación el Padre. Jesucristo sigue activo, Jesucristo sigue vivo, ministrando por cada uno de nosotros, porque en las 7 cartas, las 7 iglesias, habla de que escribe al ángel de la iglesia el principio y el fin, el alfa y la omega. En otras ocasiones dice el que es, el que era y el que ha de venir, refiriéndose a Cristo. Yo soy el que me paseo por los 7 candelabros, refiriéndose al Espíritu Santo, él paseándose por la iglesia, diciendo a la iglesia lo que está bien y también declarando lo que está mal. Lo hemos estudiado varias veces. Y esto es una muestra, el Cristo pasearse, hablando de los candelabros que representan el Espíritu Santo y hablando de la corrección, relatando y ponderando las virtudes que tiene la iglesia y que puede tener cada persona y también corrigiendo de las fallas que tiene. Quiere decir que Cristo se mantiene activo vigilando su iglesia. Cristo no descuida su iglesia. Cristo es un agente importante, elemental en lo que es el ministerio. Jesucristo es la fuente de vida. Jesucristo es todo. Y aquí el Señor lo demuestra dándole a Cristo la responsabilidad de seguir vigilando, ministrando, supervisando su iglesia. Un agente importante, Jesucristo, en nuestras vidas. Muy importante. Yo no sé cómo pueden haber religiones que pueden desconocer la divinidad de Cristo y solamente considerar a Cristo como un líder cualquiera. No, esto no es así. Jesucristo es Dios, que se manifiesta para salvar, para instruir, para corregir, para redimir, para vigilar su iglesia. Jesucristo. Recuerdo en una ocasión, un pastor de la iglesia Fe Apostólica me dijo: Carlos, Jesucristo es suficiente. Me lo dijo. Me he grabado esa palabra. Jesucristo es suficiente. Y me doy cuenta de ello. De la importancia de esto.
se la da Cristo el Padre, la revelación, para que se la dé al ángel y el ángel se la comunica a Juan en la isla de Patmos. Juan fue exiliado a esta isla. No crean ustedes que él estaba en confort. Juan, por causa del Evangelio de Jesús, cae exiliado a la isla de Patmos, una isla muy rocosa, un lugar incómodo en donde existían todo tipo de insectos, escorpiones, ciempié, culebra, me imagino todo. No era el lugar más deseado. No les recomiendo a ustedes desear o estar destinado a caer allí. Y allí fue cautivo, fue exiliado Juan. No Juan el Bautista, sino Juan el discípulo amado. El escritor de Apocalipsis o Revelaciones, como usted lo interprete, el escritor de las 3 cartas y del Evangelio según San Juan. Este Juan allí recibe el mensaje del Señor, recibe la revelación del ángel que le dio Cristo. En momento de dolor, en momento de dificultad, al parecer, Juan, en medio de su problema, se mantenía en comunión. La dificultad, la prisión, el cautiverio, no desconectaron a Juan de la comunión con el Padre. Porque para usted recibir una visión de parte del Padre, usted tiene que estar en comunión con el Padre. Y aquí vemos que Juan recibe la visión en este lugar tan difícil. Y mantuvo lo que es la comunión. Mantuvo lo que es la disposición de trabajo. La mantuvo. Entonces eso es digno de valorar. Eso es digno de imitar. Nosotros pasamos por momentos difíciles. Mucho. Por cautiverios. Por dificultades, valga la repetición. Usted puede caer en la cárcel, puede caer en cualquier momento y en ningún momento puede desconectarse de la comunión con el Padre. De la responsabilidad que tenemos con el Padre de ministrar, de trabajar. Juan no estaba en su zona de confort. Juan estaba en la isla de Patmos y la isla de Patmos no era un resort. Era una isla montañosa, rocosa, de dificultad. Y allí Juan recibió lo que es la visión del ángel para él comunicarla al ángel responsable de la iglesia o al ángel encargado de cuidar la iglesia. Mucho cuidado si nosotros solamente estamos activos en el ministerio cuando estamos en la zona de confort, cuando todo sale bien. Debemos copiar, aprender. La palabra dice en el libro de Salmos: de lo que oí esto hablé. Y lo hablé cuando me encontraba en momentos de dificultad. Lo tomó el apóstol para explicarlo. De lo que oí esto hablé. Ustedes saben que se habla de lo que es el oír palabra de Dios. Cuando el término oír se utiliza mucho en la palabra. Y cuando se habla de oír, refiere a lo que es palabra de salvación, palabra de Dios. Y el salmista lo escribe y el apóstol Pablo lo toma del Salmo. De lo que oí esto hablé y lo hablé en medio de mi desesperación. La desesperación, el problema, el conflicto, el dolor, no puede desconectarte de la responsabilidad de la obra de Dios. No puede desconectarte del Señor, Dios Todopoderoso. No puede. Tenemos que mantenernos ahí, aprender de Pablo, del salmista, de Juan, que reciben lo que es esta instrucción. Bendito Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Él envió un ángel a presentarle esta revelación de Dios y a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Lo relató con fidelidad, todo lo que vio. Juan en la isla de Patmos no le quitó, no le puso, no lo cambió. Lo relató con fidelidad, todo lo que vio. Por eso Juan dice, vi, y el Señor le dice, escribe lo que ves. Usted es un ser humano, a usted se le puede olvidar. Escríbeme lo que ves. Aún los mandamientos del Señor lo escribió en la tabla, en el monte Oreb.
Escribe lo que ve, y aún la palabra del Señor queda escrita para que nosotros la busquemos, para que la escudriñemos, para que la enseñemos. Escribe lo que ves, le dijo el Señor a Juan. Y él con fidelidad dio a conocer lo que vio. Fue responsable. Fue responsable. Bendito Dios. Responsable. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia. Dios bendice al que lee a la iglesia. Vamos a ver qué dice la versión Reina Valera. Este término lee, que Dios bendice al que lee la iglesia. Está en el versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una palabra poderosa. Qué bueno que pongamos atención. Dios bendice al que lee a la iglesia la palabra de esta profecía y bendice a todos los que la escuchan. Este mensaje, que lo obedecen, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen esta palabra de esta profecía. Bendito todos los que escuchan este mensaje y lo ponen por obra y lo obedecen, porque el tiempo está cerca. De esto no me cabe la menor duda, de que el tiempo está cerca. Mis queridos hermanos, qué dichoso es el que lee la palabra del Señor, la palabra de estas profecías. Qué dichoso y bienaventurado es el que escucha este mensaje y lo pone por obra. En este tiempo de gracia que el Señor ha dado, en donde dice: en el momento aceptable te oí y en el día de salvación te salvé. Hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Mucha gente dice: esa lectura se ha leído, se ha predicado muchos años. Y ella habla de que el tiempo está cerca y todavía no llega. Mucho cuidado al interpretarlo así, porque para el Señor un día es como 1000 años. Y si no se manifiesta el Señor, usted puede morir y no tener más oportunidades. Bienaventurado aquel que lee, que cree en las palabras de esta profecía y la pone por obra. Bienaventurado. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Él. Alabamos su nombre. Vamos a dejarla hasta aquí. La predicación. Expreso mis condolencias a la familia de la Cruz Calcaño ante la pérdida irreparable de Ramona Calcaño, en el cual falleció en la madrugada de hoy. Sus restos están siendo velados en su residencia de la calle Sánchez, esquina Las Mujeres. Ahí están siendo velados sus restos. Se le dará cristiana sepultura hoy a las 5 de la tarde, si así Dios lo permite. Paz a los restos y nuestras más sinceras condolencias a los familiares de Ramona, la viuda de Socorro, en el cual falleció en el día de hoy. Paz a sus restos. Bendito Dios. Vamos a la pausa. Carlos Martínez Fernández, nueva vez, y luego le dejamos a todos ustedes con las alabanzas que colocamos en este espacio. Les invitamos, nos sigan en nuestro programa de televisión La Actualidad con Carlos Guzmán. Lo producimos lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche por Atlántica Visión, Canal 3, el telecable de El Pueblo, el canal local de Telecable Sánchez. Tony Tavares y un servidor, Carlos Guzmán, estaremos compartiendo con todos ustedes, si así Dios lo permite.
Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor inagotable. Gracias por permitirnos aprender de ti.